En República Dominicana, hay un dicho que todos conocemos: a la familia se hace cargo. Miguel tenía 7 años cuando su madre murió de cáncer en el hospital Moscoso Puello. Lo último que ella le dijo fue: perdóname, mijo. Esas fueron sus últimas palabras. Su padre había desaparecido años antes, rumbo a Nueva York, según decían en el barrio. Nunca mandó ni un peso, ni una llamada, nada. Simplemente desapareció para siempre. La tía Dominga lo recogió, no por amor, sino por obligación, para que la gente no hablara. Vivían en Los Minas, Santo Domingo Este, en una casa de bloques sin repellar. 9 personas en 3 cuartos, 9 bocas, 9 respiraciones, en el mismo calor. Miguel dormía en el piso de la sala, al ladito del tanque de agua que goteaba. Los primos tenían camas con colchones nuevos. Él solo tenía un colchón viejo y roto. Cuando llovía fuerte, el agua entraba por debajo de la puerta y le mojaba la cobija. Miguel no se quejaba. Ya había aprendido que quejarse solo empeoraba las cosas. Siempre. A los 9 años, Miguel ya trabajaba vendiendo fundas de agua en los semáforos. En el semáforo de la Charles de Gaulle, 5 pesos la funda, bajo el sol que quema. Si vendía 100 fundas al día, ganaba 500 pesos. La tía le quitaba 400. Para la comida, decía ella, pero Miguel casi nunca comía lo mismo que los demás primos. A los 11 años, Miguel intentó quitarse la vida con pastillas para dormir de su tía. No funcionó. Solo vomitó toda la noche. Nadie lo llevó al hospital. Nadie se preocupó. La tía dijo que había comido algo malo y se fue a dormir. Nada más. Ninguna pregunta. Miguel me confesó años después que esa noche pensó algo que me partió el corazón. Tirado en el piso del baño vomitando, pensó que hasta para morirse era un fracaso. Y esa es la parte que más me duele todavía, en que un niño piense eso de sí mismo. La verdad es que Miguel no confiaba en nadie. ¿Cómo podría hacerlo después de todo? Su madre lo había dejado muriendo. Su padre lo había abandonado sin mirar atrás nunca. Su tía lo explotaba como si fuera un empleado, no su sobrino, solo mano de obra barata. Los muchachos del barrio se burlaban. El huérfano, el sin familia, el que nadie quiere. A los 14 años, Miguel era un profesional en una sola cosa: en fracasar siempre. Lo habían botado de 3 escuelas. Peleaba con todo el mundo, todo el tiempo, sin parar. Robaba en los colmados, en salchichones, galletas, cigarrillos, cosas pequeñas. Nada más. En la tía Dominga ya no lo quería en la casa. Este muchacho no tiene arreglo, decía. Va a terminar muerto o en la Victoria, o las dos cosas. Eso decía la tía de Elan. Fue cuando apareció don Rafael Méndez. Todo el mundo en Los Minas lo conocía bien. Era el dueño del colmado más grande de la zona. 30 años construyéndolo poco a poco. Pero don Rafael no era un colmadero cualquiera. Había sido campeón de boxeo en su juventud. En los años 80, peso welter. Había peleado en el Coliseo de Combates varias veces. Ahora tenía 60 años y pesaba 130 kilos. Una pared de cemento con piernas. Don Rafael conocía a Miguel desde que era chiquito. Lo había visto crecer en el barrio. Lo había visto vendiendo agua en ese semáforo, bajo el sol, bajo la lluvia, siempre solo. Un día Miguel entró al colmado y robó 3 salchichones Indubeca de los estantes fríos. Los metió en los pantalones. Don Rafael lo vio todo, pero no dijo ni una palabra. Dejó que Miguel llegara hasta la puerta, y justo cuando iba a salir dijo: ven acá, menor. Miguel sintió que el corazón se le salía del pecho. Pensó: me va a dar una pela, me va a llamar a la policía, se acabó todo. Pero don Rafael no hizo ninguna de esas cosas. Lo agarró suavemente del brazo y lo sentó en una silla de plástico roja que tenía afuera. Le dio un refresco Coca-Cola bien frío. Lo destapó él mismo. Se lo puso en la mano y le preguntó algo que nadie nunca le había preguntado en su vida: ¿tú tienes hambre? Miguel no podía hablar, solo asintió con la cabeza. Las lágrimas empezaron a caer solas. Don Rafael le preparó un sándwich de salami con queso amarillo. Miguel lo comió en silencio, llorando sin hacer ruido, tragando bocados que sabían a esperanza. A primera vez en la vida. Cuando terminó, don Rafael le preguntó: ¿tú quieres trabajar? ¿Tú quieres ganarte tu chavito? Miguel lo miró con desconfianza. Todo el mundo quería algo a cambio. Siempre era así. Pero don Rafael solo esperaba una respuesta sin presionar. Miguel dijo que sí, con voz bajita. Don Rafael le dio su primera chamba: limpiar el colmado después de la escuela todos los días. 4 horas, 2,000 pesos a la semana, más de lo que ganaba vendiendo agua en ese semáforo. Miguel empezó a trabajar, pero seguía siendo Miguel. Llegaba tarde casi todos los días todavía. Faltaba sin avisar. Robaba cigarrillos del estante. Le hablaba con groserías cuando se enojaba. Una vez le dijo: usted no es mi pai.
no me mande a mí. Palabras como cuchillos afilados. Don Rafael no respondió con violencia. Solo lo miró con esos ojos tranquilos y siguió pagándole. Los meses pasaban y Miguel seguía probando los límites. ¿Cuándo me va a votar como todos? Todos lo votaban eventualmente. Era solo cuestión de tiempo. Eso pensaba Miguel en su mente. A los 15 años, Miguel hizo algo imperdonable. Don Rafael le había dado las llaves del colmado para abrir los domingos temprano, antes de la misa de las 8. Era una responsabilidad enorme. Significaba confianza. Significaba que creía en él de verdad. Ese domingo Miguel abrió el colmado como siempre. Pero algo cambió dentro de su cabeza. Vio la caja registradora. Vio todo ese dinero brillando ahí. 50,000 pesos contantes. 50,000 pesos que don Rafael había guardado para pagarle a los suplidores esa semana. Miguel agarró todo el dinero, cerró el colmado con llave y se fue para la capital corriendo. Se fue para Santo Domingo a ser alguien, aunque fuera por 3 días, a sentirse rico por primera vez. Compró ropa de marca en Blumel, tenis Jordan falsos, una cadena que tampoco era de oro verdadero, y se sintió rico por primera vez en su vida. Caminó como si fuera dueño del mundo entero, por la avenida Abraham Lincoln, como si le perteneciera. Comió sin mirar los precios en los menús. La gente lo veía y no veían a un huérfano. Veían a alguien, a un muchacho con chavos. El dinero duró 3 días. Solo 3 días de sentirse importante, de sentirse alguien, de que nadie lo mirara con lástima, de ser alguien más que el que nadie quiere. Él sin familia. El lunes en la mañana Miguel contó lo que le quedaba en los bolsillos en 200 pesos nomás. Ni siquiera pe a comer ese día. Y no podía volver a Los Mina. ¿Cómo iba a volver así? Esa noche durmió en el Parque Independencia entre los árboles, en un banco de cemento frío. La primera noche todavía tenía orgullo. Yo me las arreglo, pensaba Miguel con fuerza. He sobrevivido cosas peores que esta. Puedo sobrevivir esto también. Soy fuerte. La segunda noche el hambre empezó a doler de verdad. No era un sentimiento, era físico, como un animal mordiéndote las tripas por dentro, devorándote desde adentro hacia afuera. La tercera noche, Miguel ya no pensaba con claridad. El hambre hace eso con la mente. Te quita la dignidad, te quita el juicio, te convierte en algo desesperado, en un animal. Fue esa tercera noche cuando apareció Junior, o al menos dijo que se llamaba así. ¿Quién sabe? Tendría unos 30 años. Bien vestido, tenis nuevos Nike, cadena de oro verdadera brillante. Ey menor, tú tienes hambre, ¿verdad? Miguel asintió. No podía ni hablar de la debilidad y el mareo. Junior le dio un emparedado de la canasta caliente. Miguel lo devoró. No masticaba, solo tragaba. Junior sonrió mientras lo veía comer como un lobo. Yo sé cómo tú te puedes hacer 1,000 pesos rápido. Hay gente que paga bien por compañía. Extranjeros, gente con cuarto, turistas con chavos. Tú eres un muchacho bien parecido. Te puedes hacer 1,000 pesos en una noche. Fácil. Miguel había escuchado esas historias en el barrio. Todo el mundo en Santo Domingo las conoce. Pero cuando tienes hambre de verdad, cuando llevas 3 días sin comer nada sólido, tu cerebro empieza a negociar con todos. ¿Qué tan malo puede ser después de todo? 1,000 pesos. Con eso puedo comer 3 días más. Puedo pensar en algo mejor. Después Dan Miguel dijo que sí, porque cuando tienes 15 años y 3 días sin comer, y has sido abandonado por todos los que debieron querer, que es una cosa más, una traición más. Junior lo llevó a un lugar primero, una casa vieja donde vivía con otros tipos. Le dio ropa nueva en una camisa blanca, pantalones de tela, zapatos negros, todo limpio y planchado. Lo llevó al baño. Le dijo, báñate bien, lávate los dientes, usa este perfume, este gel. Miguel se bañó con agua caliente por primera vez en días. Se miró en el espejo después. No se reconocía. Parecía otra persona. Alguien presentable, alguien que podría ser querido. Junior le cortó el pelo con una máquina eléctrica. Lo peinó hacia atrás con gel brillante. Le dio de comer otra vez un arroz con pollo, tostones, comida de verdad, abundante. Vístete, date prisa. Ya casi es la hora. El cliente está esperando. Junior decía con prisa. Miguel se vistió con esa ropa nueva que olía a suavizante. Se sentía extraño como disfrazado. Junior lo llevó en un Jeep Cherokee negro brillante. Música de rap sonaba fuerte en las bocinas. Cruzaron toda la capital a la avenida Bellavista, Naco, hasta llegar a una zona de casas grandes. Una zona donde Miguel nunca había estado. Casas enormes, rejas altas, jardines bien cuidados. Se estacionaron frente a una casa de 2 plantas blancas. Miguel escuchaba el aire acondicionado zumbando. Tú entras, hablas con el señor, haces lo que él te pida. 1 hora, 1,000 pesos, tranquilo.
Miguel asintió, pero algo en su estómago se apretaba fuerte. Algo no estaba bien. Lo sentía. Tocaron el timbre. Un portero de uniforme abrió. Los hizo pasar a esa casa como de revista. Piso de mármol blanco brillante. Cuadros caros en las paredes. Aire acondicionado tan fuerte que dio frío. Y entonces escuchó los pasos. Alguien bajaba las escaleras despacio, respirando fuerte y pesado, como cuando alguien muy gordo hace un esfuerzo. Pasos lentos, pesados, que retumbaban. El hombre apareció al final viejo, 60 años o más. Alto, gordísimo, caminando con dificultad. Usaba una bata de caza de seda brillante, y cuando vio a Miguel, sonrió de una manera extraña. No era una sonrisa normal de persona. Era la sonrisa de alguien que ha comprado algo. La sonrisa de alguien que cree que tú eres suyo, que puede hacer lo que quiera contigo. El hombre se le acercó despacio. Miguel olía su colonia cara mezclada con sudor de cuerpo. El hombre extendió la mano gorda. Miguel vio los dedos gordos como salchichas, las uñas cuidadas, el reloj Rolex de oro brillando en su muñeca. Símbolos de poder, de dinero, de control total. Ven acá, mi amor. No tengas miedo. Yo te voy a tratar bien, te lo prometo. Voz suave, pegajosa. En ese momento algo se rompió dentro de Miguel. Algo que había estado sosteniéndolo todos esos días. Durante 3 días sin comer. 3 noches en el parque. 15 años de sobrevivir como podía. Todo eso se rompió en ese momento exacto. Porque Miguel entendió lo que iba a pasar ahí. Lo que ya le había pasado a otros muchachos como él. Lo que le pasaría si se quedaba ahí. Su estómago se volteó. No por hambre, sino por terror puro. Terror de perder su alma. Para siempre. Miguel vomitó ahí mismo en el piso de mármol blanco. Vomitó el emparedado, la bilis amarilla, y todo el miedo que había estado acumulando. Todo el horror de ese momento. Todo junto. El hombre retrocedió, asqueado. Junior empezó a disculparse rápido, a decir que estaba enfermo nomás. Y Miguel corrió. Corrió como nunca había corrido en su vida. Hacia la puerta, hacia afuera, hacia la libertad. El portero trató de agarrarlo del brazo. Pero 15 años en los Mina te hacen rápido como gato. Salió por la reja corriendo y corrió por las calles de Naco, sin saber a dónde iba corriendo. Solo sabía que tenía que alejarse de ese lugar, poner distancia entre él y ese hombre rico. Corrió hasta que sus pulmones ardían como fuego, hasta que sus piernas se doblaban solas, hasta que no pudo dar un paso más. Se derrumbó en una acera de la Winston Churchill llorando, no de hambre ni de cansancio físico, de algo más profundo. Algo sin nombre conocido. Porque Miguel había visto el abismo negro. Había estado al borde, a 5 minutos nomás, a una decisión de perder algo que nunca podría recuperar. Su dignidad, su alma, su humanidad. Hay cosas peores que el hambre. Miguel lo entendió esa noche bajo las estrellas de la ciudad. Hay cosas peores que dormir en el parque. Cosas peores que todo lo que había pasado antes. Hay decisiones que una vez que las tomas no puedes regresar. No importa cuánto lo intentes después. Y por primera vez en 3 días, Miguel pensó en don Rafael, en la slavez, en la confianza rota, en los 50,000 pesos que había robado, en la mirada que debió tener don Rafael ese domingo. Cuando abrió la caja y vio que estaba vacía, la decepción, la traición, el dolor en su pecho. Por primera vez en su vida, Miguel sintió vergüenza real, no de ser pobre o huérfano más, sino de haber traicionado a la única persona que había confiado, que había creído en él, en la única persona que lo había tratado como si valiera algo, como si fuera alguien importante. Se arrastró hasta un teléfono público amarillo. No tenía ni la llamada de 5 pesos. Le pidió prestadas 5 monedas a una señora que pasaba. Marcó el número del colmado temblando. Lo había memorizado hace meses trabajando ahí. Nunca pensó que lo usaría así, en este momento exacto. El teléfono sonó 3 veces, 4, 5. Miguel pensó, no va a contestar después de esto. Es de noche. El colmado está cerrado. ¿Por qué iba a contestar después de lo que hice? Pero don Rafael contestó al 6.º timbrazo. ¿Aló? Esa voz conocida. Esa voz que significaba esperanza pura. Miguel no podía hablar. Las palabras se atoraban con los sollozos, con la vergüenza que sentía. ¿Aló? ¿Quién es? ¿Quién llama? Don, soy Miguel. Silencio. Un silencio que duró una eternidad completa. Don, yo me llevé la plata, ya me la gasté toda. No tengo ni para comer. Estoy en la ciudad durmiendo en el parque. Yo casi hice algo muy malo. Casi perdí mi alma por 1,000 pesos. Casi me convertí en algo que no puedo ni decir. Y se le quebró la voz completamente. Las palabras se ahogaban en llanto, en sollozos sin control. Miguel lloraba como no había llorado desde que su madre murió, como un niño pequeño otra vez.
Donde tú estás, exactamente. En la Winston Churchill, cerca de la plaza. Tirado en una acera. Quédate ahí mismo. No te muevas. Voy para allá ahora mismo. Espérame ahí. Don Rafael dijo firme. Don Rafael colgó el teléfono. Miguel se quedó ahí agarrado del teléfono, sin creer lo que pasó. Don Rafael llegó en su viejo Nissan Sentra gris, ese carro que todo el mundo en Los Mina conocía. Miguel lo vio desde lejos estacionándose con cuidado, caminando hacia el despacio con su peso. Miguel no podía mirarlo a los ojos, no podía enfrentar lo que había hecho. La traición. Esperaba gritos. Esperaba insultos, esperaba que don Rafael lo sacudiera o lo maldijera para siempre. Pero don Rafael no hizo nada de eso. Se paró frente a él y le dijo sin plan monta menor. Miguel levantó la mirada con los ojos rojos. Don Rafael no se veía enojado, se veía cansado, como un padre que ha estado despierto toda la noche esperando que su hijo llegue a casa sano. El viaje de vuelta a Los Mina fue el más largo de la vida de Miguel. Nadie hablaba palabra. La radio estaba apagada. Solo el ruido del motor viejo, los hoyos en la carretera y la respiración pesada de don Rafael. Un silencio que pesaba como montañas sobre el pecho. Cuando llegaron al colmado, don Rafael lo sentó en esa misma silla de plástico roja. La misma donde lo había sentado la primera vez. Hace un año que parecían 100 años completos. Muchacho, tú puedes seguir haciendo estupideces. Puedes seguir robando, portándote mal, fallando. Puedes seguir tratando de que yo te vote, pero hay algo que tienes que entender de una vez, algo que te tengo que meter en esa cabeza dura, algo que necesitas creer con todo tu corazón. Yo no te veo como un problema, yo te veo como una oportunidad. ¿Me entiendes lo que te digo? Miguel se rió sin ganas, no pudo evitarlo. Se rió con amargura, con incredulidad total y absoluta. Oportunidad, yo, el huérfano, el ladrón, el fracaso, el que casi vendió su alma por 1000 pesos. Esa es la oportunidad que usted ve en mí. Eso es lo que ve cuando me mira a mí. Don Rafael lo dejó reír hasta que se cansó. Esperó en silencio. Esperó hasta que ya no quedaban risas. Don Rafael sacó algo de su bolsillo del pantalón. Un frasco de vidrio lleno de canicas de colores. Rojas, azules, verdes, amarillas, brillando bajo la luz del bombillo del colmado con joyas preciosas. ¿Tú sabes cuántas canicas hay aquí adentro? Miguel negó con la cabeza, sin entender para qué eran. 936. Cada una es una semana. Desde que un muchacho nace, hasta los 18, hasta que cumple 18 años y se hace mayo R. 936 semanas. Ese es todo el tiempo. Don Rafael vació las canicas en el mostrador de madera. Hicieron un ruido como lluvia de cristal. Empezó a separarlas en grupos, contando despacio con sus dedos. Tú tienes 15 años, Miguel. Ya pasaron. Contó canicas una por una. 780 semanas de tu vida ya se fueron. Te quedan 156 nomás. 156 semanas para decidir tu futuro. Para decidir quién vas a ser. ¿Qué vas a hacer con el tiempo que te queda del muchacho? Miguel miraba las canicas brillando bajo la luz amarilla. Rojas como sangre, azules como el cielo, verdes como esperanza. Por primera vez veía su tiempo como algo real, tangible, que se puede tocar. Las canicas que ya pasaron, ya se fueron para siempre. No las puedes recuperar. Se perdieron. 780 semanas que viviste solo sobreviviendo, pero las que te quedan son tuyas todavía. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ellas? ¿Las vas a gastar o las vas a invertir bien? ¿Las vas a usar para sobrevivir o para vivir? ¿Para construir algo? ¿Para ser alguien de verdad? Miguel agarró una canica azul brillante. La sostuvo entre sus dedos. Pesaba casi nada en la mano. Pero en ese momento sentía como si pesara el mundo entero, como si fuera todo lo que existía. 156 semanas, 3 años. 3 años para cambiar todo, para ser otra persona, o para seguir siendo el mismo. El que nadie quiere, el que no vale nada, el fracaso. Los 50,000 pesos que te robaste, me los vas a pagar. 2,000 pesos por semana, trabajando. Te va a tomar 25 semanas, 25 canicas. Y vas a trabajar aquí todos los días sin falta, sin excusas. Sin llegar tarde, sin faltar. Tú puedes hacer eso. Puedes comprometerte de verdad. Miguel asintió con la cabeza. No confiaba en su voz. Don Rafael extendió la mano hacia él a Miguel. La miró con miedo. No era como la mano de ese hombre naco. Era completamente diferente. Era una mano trabajada con callos viejos, con cicatrices. Una mano que había construido cosas reales. Una mano que había peleado en el ring, que había vivido. Una mano que ofrecía ayuda real. Miguel la estrechó con fuerza, y por primera vez en 15 años, sintió que alguien lo sostenía. No para lastimarlo,
no para usarlo, sino para sostenerlo, para levantarlo del piso donde estaba. Miguel trabajó cada una de esas 25 semanas sin faltar. Llegaba temprano, se quedaba tarde siempre, limpiaba hasta el último rincón del colmado. Cada viernes le descontaban 2,000 pesos del sueldo, y con cada semana que pasaba, con cada canica menos, algo cambiaba dentro de él. Poco a poco, no, en el mundo. El mundo seguía siendo duro, injusto, cruel como siempre había sido. Pero algo cambiaba en él, en cómo se veía al espejo, en cómo caminaba por el barrio ahora, en cómo miraba a la gente a los ojos, con dignidad, con esperanza por primera vez. Cuando pagó la última cuota, la semana 25, don Rafael le dio un sobre manila cerrado. Miguel lo abrió con manos temblorosas. Había 3,500 pesos adentro, billetes nuevos, su nuevo sueldo para empezar de cero. Don Rafael no dijo nada, solo le puso la mano en el hombro, y Miguel entendió sin palabras. El castigo había terminado, ahora empezaba otra cosa. Una nueva vida. A los 17 años Miguel terminó el bachillerato. Fue el primero en su familia en lograrlo. El primero en toda su familia extendida, en graduarse de secundaria, en conseguir ese diploma. Don Rafael cerró el colmado ese día completo. Colgó un letrero no cerrado por motivos importantes. Y fue a la graduación de Miguel en el liceo. Se sentó en la última fila con su camisa buena, la que solo usaba para ocasiones especiales. Y cuando llamaron el nombre de Miguel Ángel Rodríguez, cuando Miguel subió al estrado con su toga azul, para recibir ese papel, ese diploma ganado, don Rafael lloró como un niño. Un hombre de 62 años, exboxeador, dueño de colmado, lloraba sin esconderse, porque había apostado 156 canicas en un muchacho que nadie más quería, que todos habían descartado. Y ese muchacho había ganado, había demostrado que ellos estaban equivocados, que él sí valía, que sí podía cambiar su destino. A los 20 años Miguel abrió su propio colmado, en la misma calle donde vendió agua años atrás. Don Rafael le prestó 100,000 pesos sin papeles, sin contrato, sin intereses, sin condiciones. Me lo pagas cuando puedas tranquilo, le dijo, porque eso es lo que hace la familia real, la de verdad. Hoy Miguel tiene 28 años, es dueño de 3 colmados en Santo Domingo. Completos. Emplea a 15 personas trabajando, y cada una es alguien que otros habían descartado como basura. Ex-convictos, desertores escolares, muchachos que nadie más contrataría, que nadie más querría cerca, porque Miguel aprendió algo de don Rafael, algo que ninguna escuela enseña en sus clases. La diferencia entre una estadística y una historia de éxito no es talento ni inteligencia, no es suerte, no es familia, no es donde naciste, es una persona. Una sola persona en tu vida, que decide ver potencial donde otros ven problema, que invierte tiempo, no solo crítica vacía, que decide quedarse cuando todos los demás se van, que cree cuando nadie más cree en ti. Don Rafael tiene 70 años ahora. ya no trabaja en el colmado, está retirado en su casa, pero todos los domingos Miguel va a visitarlo. Le lleva un sancocho que prepara su esposa Yolanda. Se sientan en el balcón bajo la sombra del árbol de mango y cuentan canicas juntos todavía, porque todavía hay muchachos en los mina que venden agua en los semáforos bajo el sol, que duermen en pisos mojados cuando llueve, que no confían en nadie, que están al borde del abismo. Muchachos que necesitan que alguien les cuente sus semanas, que les diga cuánto tiempo tienen, que alguien les diga que no son un problema, que son una oportunidad esperando florecer. El mes pasado, Miguel encontró a un muchacho, 13 años, vendiendo fundas de agua en su mismo semáforo. El muchacho se llama Junior. Vive con su abuela enferma, en una casa que se está cayendo. Miguel lo vio y vio su propia cara hace años. Esos ojos sin esperanza, esa rabia guardada. Le ofreció trabajo en el colmado. Junior lo miró con desconfianza, igual que Miguel años atrás. ¿Y qué quiere usted a cambio, verdad? Junior le preguntó, con los ojos entrecerrándose. Miguel sonrió. Sacó algo de su bolsillo, un frasco de vidrio lleno de canicas de colores brillando. 936 canicas, una por cada semana, hasta que cumplas 18 años. ¿Sabes cuántas te quedan a ti todavía? Junior negó con la cabeza sin entender nada. 660, más de la mitad. Tienes tiempo de sobra para cambiar tu historia completa. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ese tiempo? ¿Me dejas ayudarte a invertirlo bien? Junior miró las canicas brillando bajo el sol, y por primera vez en mucho tiempo sintió algo que había olvidado que existía, algo pequeño, pero real, algo que se llama esperanza. Y tú que estás escuchando esto ahora mismo, piensa en tu propia vida por un momento. ¿Cuántas canicas te quedan en tu frasco? ¿Qué estás haciendo con ellas cada semana?
¿Las estás gastando solo sobreviviendo o las estás invirtiendo en construir algo que valga la pena? Y más importante todavía, ¿conoces a algún Miguel en tu vida en este momento? ¿Hay algún muchacho, alguna muchacha, alguien que todo el mundo ha descartado ya como perdido? ¿Alguien que está a 5 minutos de tomar la peor decisión? ¿Alguien al borde de perder su alma? ¿Alguien que necesita que tú seas su Don Rafael? Que seas esa persona, esa única persona en su vida. Porque la verdad es están todos nosotros, estamos aquí respirando hoy por alguien que decidió no rendirse, alguien que decidió quedarse cuando nosotros ya nos habíamos rendido con nosotros mismos, alguien que vio lo que podíamos llegar a ser, cuando nosotros solo veíamos lo que éramos entonces, alguien que contó nuestras canicas con paciencia y decidió que valía la pena invertir en ellas, que valía la pena creer cuando nadie más creía, quedarse cuando todos se iban, luchar cuando era difícil. Don Rafael no salvó a Miguel con dinero, lo salvó con tiempo, con presencia, con creer, con contar sus canicas una por una, con recordarle cada día que su tiempo tenía valor real, que él tenía valor, que no era un problema, sino una oportunidad esperando el momento correcto. Y ahora Miguel hace lo mismo con otros, porque entendió que eso es lo que significa vivir de verdad. No solo sobrevivir día a día, sino vivir con propósito. Construir algo que trascienda tu propia vida. Porque las canicas que nos quedan no son solo nuestras. Son oportunidades para cambiar otras vidas también. 936 semanas. Ese es todo el tiempo que tienes. Va a marcar una diferencia. ¿Qué vas a hacer con ese tiempo? ¿Lo vas a dejar pasar mirando hacia otro lado? ¿O vas a ser esa persona que alguien recuerda? Esa persona que cambió todo con su decisión de quedarse, de creer cuando nadie más creía, de ver oportunidad donde otros solo veían problema sin solución. Porque al final del día, cuando se acaben todas tus canicas y mires hacia atrás, la pregunta no va a ser cuánto dinero ganaste, o qué tan famoso fuiste, o qué cosas tuviste. La pregunta va a ser, ¿en quién invertiste tu tiempo? ¿A quién ayudaste a contar sus canicas? ¿A quién le mostraste que su vida tenía valor, que sus semanas importaban, que él importaba? Esa es la pregunta que te va a definir. Esa es la pregunta que define una vida bien vivida. Miguel lo entendió tirado en esa acera. Don Rafael lo vivió durante 30 años, construyendo, y ahora Junior está aprendiendo, porque alguien decidió contarle sus canicas una por una. Y así continúa la historia. Una canica a la vez, una vida a la vez, una decisión a la vez, de quedarse cuando es fácil irse, de creer cuando es fácil dudar, de invertir cuando es fácil gastar. Serás tú esa persona para alguien, esa única persona que cambia todo con su presencia. El tiempo se está acabando. Las canicas están cayendo una por una sin parar. La pregunta no es si tienes tiempo. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con el tiempo?